Pero realmente la Semana Santa no es más que la celebración de lo que hacemos diariamente. El problema es que si no lo hacemos diariamente, nos va a ser muy difícil el celebrar algo en la Semana Santa. Es como, yo le digo a mucha gente, es como la gente que todavía no es Navidad y ya está saboreando Navidad. Hay gente, y a mí se me hace ridículo, es agosto y las tiendas y los supermercados se llenan de decoración de Navidad. Y la gente está empezando a prepararse para la Navidad desde agosto, ¿no? Y entonces te quedas así como que, ¿qué onda? Y la Semana Santa, y la gente quiere como que concentrar toda su fe, hacerla bolita y apretarla en lo que es Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Y no se trata de eso. La verdad es que nuestra fe va mucho más allá. Y la verdad es que yo le había pedido al Señor, yo le digo, el domingo todo el mundo podemos hablar de que Cristo resucitó y podemos dar un montón de mensajes al respecto, pero la verdad es que si no damos una aplicación práctica, entonces no se va a quedar más que en un mensaje más, de un año más, en una Semana Santa más. Y esto es como lo que le digo a mucha gente. Hay mucha gente que está pensando o está buscando que Dios haga algo en su vida, pero quieren que ese algo suceda a través de algo externo, ¿no? Es como cuando vienen los predicadores de fuera y luego lo primero que pasa es, hermano, ¿puedes orar por mí? Como si la oración de un ajeno pudiera más que tu intimidad con Dios. Luego estás esperando que ese ajeno tenga tanto poder y tenga tanta unción que venga, te toque y te desmayes. Y como con eso pudieras tú comprobar tu adecuada relación con Dios, cuando no tiene nada que ver con eso. Porque la pregunta es, si Dios vino, te tocó y te desmayó, tú te levantaste ¿cómo? ¿Cambiado cómo? Porque la pregunta es esa. Si después de que te tocó no pasó nada y no hiciste nada diferente, entonces no era Dios el que te tocó, y entonces la otra persona, pues es un charlatán o tú eres un mentiroso. Porque o él te empujó o tú te tiraste. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Quique. Entonces, la pregunta del millón es, entonces, ¿qué va a cambiar en la Semana Santa? ¿O qué celebramos en la Semana Santa? ¿O por qué estamos el día de hoy aquí? Esta semana tuve la oportunidad de ir al cine y la verdad iba con mucho escepticismo, porque fui a ver la famosa película esta de la resurrección de Cristo. Y la verdad iba con escepticismo porque yo estaba muy emocionado cuando íbamos a ver la película de Noé y Hollywood deshizo la historia bíblica y la hizo una historia hollywoodesca en donde adaptó las cosas a como mejor se veían, no como mejor eran, ni siquiera tomó las cosas tales como eran. Luego tomaron la película de Moisés, cuando lo liberaron de Egipto, y yo decía, qué bruto, mano, estos cuates ni la Biblia abrieron, nomás, ahora sí que se agarraron de lo que oyeron y fue lo que metieron. Y la verdad es que estaba con mucho escepticismo, sin embargo, había algo en mi corazón que me decía que tenía que ir, y la verdad fue una de esas películas que realmente me conmovió, y no me conmovió por lo bien hecha que está, y no me conmovió porque estuviera muy apegada a la Biblia, sino porque encontré una parte que aparte se mencionó en la Biblia y que dije, esta es la parte en donde nosotros tenemos que perseverar y esta es la parte en donde nosotros tenemos que ser muy incisivos en la parte de perseverar en nuestra fe y sobre todo ahora que estamos en la Semana Santa. Así que les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 28, en el versículo 5. Mateo 28, 5. Me dicen, ya estoy aquí cuando estén ahí. ¿Sí? Entonces dice, entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que
va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Yo creo que todos hemos escuchado esta versión. ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? La tumba está vacía. La pregunta del millón es, ¿y luego? ¿Y a mí? ¿De qué me sirve que Jesús haya resucitado si no tiene un significado profundo o no lo entiendo en mi corazón? Porque es muy padre decir, hoy Facebook en la mañana estaba lleno de mensajes que decía, ha resucitado, está vivo, aquí y allá, la tumba está vacía. Y yo les decía, ok, pero ¿qué va a cambiar o qué va a ser diferente a partir del día de hoy en las personas que han publicado eso y que dicen que esto es una verdad? Porque piensen esto, yo lo veo de esta manera. Si a mí me hubiera sucedido que en un accidente pierdo una pierna, ¿qué va a pasar? Pues yo ya no voy a poder caminar. Y va a suceder que voy a caminar con muletas o voy a andar en una silla de ruedas. Pero si un día me encuentro con Jesús y si un día le entrego mi carga, mi dolor y mi impotencia, no es que Jesús me vaya a regresar una pierna. Muy probablemente sí, porque eso es una de las cosas que lo caracterizan. Pero el problema es para qué quiero la pierna. Porque nada más para caminar de nuevo no me sirve de nada. Tengo que empezar a caminar con Él y con su propósito. Y esto es porque el día de hoy celebramos que un par de mujeres entraron a una tumba y encontraron una tumba vacía. Y hay un montón de simbolismos dentro de esto y es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Y quiero ayudarles a hacer una conciencia respecto a esto. El otro día estaba leyendo un libro de historiadores de los tiempos de Jesús y decían que había muchos testimonios en donde las personas que habían entrado a la tumba de Jesús, ¿saben qué fue lo que se encontraron? Aparte de la tumba vacía. Se encontraron el manto en el que Jesús estaba envuelto, completamente doblado y puesto en orden. Y dije, wow, Jesús bajó a la muerte, le arrebató las llaves de la vida a Satanás y regresó y puso orden antes de irse. Y dije, wow, esto es impresionante porque esta es una manera de vivir que tenemos que hacer, porque muchas veces pasa, yo estoy en las drogas, yo estoy en deudas, yo tengo problemas en mis relaciones sentimentales y lo único que quiero hacer es huir de ahí y dejarlo cerrado para siempre. Pero ¿sabes qué? El fundamento de la bendición, ¿alguien me puede decir cuál es? El fundamento de la bendición es el orden. Si yo no pongo orden en mi pasado, ¿sabes qué va a pasar? Mi pasado me va a perseguir toda la vida. Jesús se hizo objeto del pecado y todavía puso orden. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a caminar. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? Empieza a poner orden. Es como, me estaba acordando ahora de Leti, porque ahora se cambiaron de casa. Y cada vez que hablábamos, Leti y yo en esos días, por pura casualidad, hablamos bastante. Y cada vez que le hablaba yo, le decía, Leti, ¿cómo estás? Pues empacando. ¿Y ya tienes casa? No, todavía no tengo casa, pero me estoy preparando para cuando me cambie. Y dije, claro, porque imagínate que el día que te toque mudarte, agarras, echas todo arriba de la cama y luego haces un nudo en la colcha y lo echas a la camioneta. Y luego echas sobre la cobija y lo siguiente, y sobre la sala lo siguiente, y cuando se te acaba el cubrecolchón, pues dices, pues ya se te acabaron las cajas para empacar. ¿Y cómo llegan las cosas a tu nueva casa? Peor, ¿no? Pero dices, no, es que tiene que haber un sentido. Tiene que haber un orden. Y el día que dejas tu casa, ¿cómo la dejas? Agarras, limpias, barres, trapeas, ¿sí? Resanas las paredes, le das una pintadita y vas con el dueño y le dices, ¿sabes qué? Muchas gracias, porque ya no quiero tener nada que ver contigo. ¿Y sabes qué hace el dueño también? Te regresa tu depósito. Y entonces se acaba para siempre esa relación. Y ese es el problema, que con nuestro pecado y nuestra manera de vivir, nunca terminamos de cerrar
capítulos porque nunca hacemos las cosas con orden y no estamos dispuestos a que nuestro pecado se quede atrás. ¿Cuándo escucharon ustedes que Jesús regresara a la tumba? Ni para dar tour, ¿sí? Nunca. ¿Cuándo oyeron ustedes que Dios volviera a hablar de la tumba? A hablar siquiera de la tumba. Nunca. Porque hubo orden. Y todo lo que dejó atrás, lo dejó bien hecho. Ese es un signo del reino. Es un simbolismo del reino. Y eso es algo tan importante que dejamos de ver en nuestra vida cristiana. Nosotros más no la vivimos pensando en las cosas que queremos que Dios haga, pero no nos damos cuenta que lo que Dios quiere hacer necesita fundamentarlo, porque Dios no te va a bendecir a menos que tengas el fundamento del orden. Número 2. Una de las cosas que hizo Jesús, ¿sí?, fue quitar la piedra. Y dicen los historiadores que la piedra estaba tan lejos que hubiera tenido que venir más de 100 hombres para aventar la piedra tan lejos. Y piensen esto, era una piedra que difícilmente la movían entre 6 personas. Aparte de eso, la amarraron. Aparte de eso, le pusieron sellos de cera. Y quiere decir que Jesús no iba a dejar que nada se interpusiera entre él y su propósito. Por eso echó la piedra tan lejos como pudo. Pero hay gente que quiere salir de su pasado, que quiere cambiar su estilo de vida y lo único que hace es emparejar la puerta y estarse asomando. Le ponen una piedrita ahí, como en mi casa, bueno, en donde yo crecí, teníamos puertas de mosquitero que les llamábamos sprint. Y entonces le ponías una piedrita al sprint para que no se cerrara. Y así vive la gente. Y viven asomándose a lo que fuera la libertad y luego se asoman así tantito y dicen, ¡ay, qué bonita es la libertad! Y luego se vuelven a meter adentro. Y en vez de empujar el sprint o empujar el mosquitero y salir por él, se regresan a la oscuridad de la tumba y empiezan a orar por la libertad. Hay gente que le fascina eso. Porque yo me los imagino que son como la señora que vende naranjas. Dice, si vendo todas mis naranjas, ¿luego qué vendo? ¿No? Y hay gente que dice, si Dios me responde todas mis peticiones, entonces ¿luego qué oro? Porque otra de las cosas que pasa es que no saben orar. Saben pedir y pedir y pedir y pedir. Pero luego si Dios les da, pues ¿qué piden? Porque no saben hablar otra cosa con Dios. El único tema que hay en común entre Dios y esas personas son ellas mismas. Pero entonces, ¿dónde está su gloria? ¿Dónde está su majestad? ¿Y dónde está lo asombroso que es Dios? Y si nos ponemos a pensar, la mayoría de las oraciones que hacemos día a día tienen más de un año atoradas en nuestra vida y seguimos pidiendo lo mismo, porque estamos detrás del mosquitero con la piedrita puesta asomándonos a la libertad. Jesús, ¿no? Jesús agarró y, como diríamos en el norte, jondeó la piedra tan lejos que nadie la pudiera volver a poner, para que nadie le impidiera el paso. Número 3, Jesús salió de la tumba. Y cuando salió de la tumba, no dejó que nadie lo viera salir, pero tampoco dejó que nadie lo viera regresar. Se alejó de ella tanto como pudo. ¿Por qué? Porque fíjense nada más, él cargó con el pecado de los de antes, de los de su tiempo y los de ahora. Él decidió en el huerto de Getsemaní, o sea, él vio que el pecado estaba tan grueso, tan grueso, tan grueso, que sudó sangre. Él vio la carga que venía sobre él. Después de haber visto el pecado, los latigazos, se lo aseguro que fueron fáciles. Y las 6 horas de la cruz fue como Disneylandia, porque él vio el pecado, de manera que el dolor físico le fue pequeño. Pero cuando murió por el pecado, cuando lavó el pecado, no dejó que el pecado nunca más lo tocara. Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy Jesús sigue sentado a la diestra del Padre, sigue reinando en gloria, sigue reluciendo y no ha dejado que ese pecado que lo acosó lo volviera a tocar. Sin embargo, nosotros somos de los que, es que, no, hermano, la carne es débil. Sí, la carne es débil. Sí, claro. ¿Y entonces Jesús qué? No, hermano, es que a mí me es muy difícil llegar temprano. Sí. Nada más es cuestión de que te decidas a que Dios haga algo en tu vida. ¿No? Es que es domingo. Y luego, ¿cuál es la diferencia entre el domingo y el lunes? Antier, llegamos de viaje mi mamá y yo. Llegamos que como a las 8 de la noche. Veníamos bien molidos porque anduvimos de pata de perro en la Ciudad de México. Fuimos a evangelizar a Tepito. ¿Sí? Fuimos y clausuramos todos los puestos piratas. Entonces traíamos una carga espiritual espantosa. Llegamos hechos pomada. Y a las 8 de la noche, en serio, ¿cómo llegamos, mamá? Bueno, ahí está la foto en Facebook donde demuestra que mi mamá no alcanzó a llegar ni a la cena, se me quedó dormida a medio camino, ¿no? Y a esa hora de repente a mi mamá se le prende el foco y dice, ¿qué tal si nos vamos mañana a San Miguel de Allende? ¿Y sabe qué? Se nos quitó lo cansado, se nos quitó el foco, se nos quitó todo. Y al día siguiente a las 6 de la mañana, con todo y lo cansado, estábamos nosotros bañados y a las 7 de la mañana estábamos en carretera camino a San Miguel de Allende. Y, mira, cuando le gusta a uno las cosas ni le batalla, qué bárbaro, ¿no? Y luego nos fuimos y bueno, aquello parecía, ya se imaginan, parecía romería con todos los romeritos dentro del agua, ahí a donde fuimos a las aguas termales, estaba horrible. Nos echamos 2 días, ayer regresamos otra vez a las 8 de la noche, otra vez cansadísimos, otra vez hechos pomada, pero hoy es el día del Señor. Y hoy, a la misma hora, nos levantamos con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas, porque no es domingo, es parte de la vida que tenemos. Pero hay gente que no ha salido de la tumba del domingo. Hay gente que todavía está cansada nada más porque es domingo. Hay gente que no termina de dominar sus horarios y sus agendas. Hay gente que todavía piensa que tiene derecho a descansar en el día que no es de uno, el día es del Señor. Hay gente que sigue siendo víctima de un matrimonio infeliz. Hay gente que sigue siendo víctima de la cultura de su familia. Hay gente que sigue siendo víctima de la debilidad, del pecado que hay en su vida y sigue, a pesar de que la piedra no está, sigue viendo el mundo desde la tumba. Se los digo a mucha gente y se los ejemplifico. Hay gente que tiene una mejor vida en Facebook que en su propia vida le ha pasado. Hay gente que hay días que pareciera que no sale de ningún lado porque todo el día está publicando en Facebook. Y tú le preguntas algo y se sabe la vida de todo mundo, porque la vio por medio de Facebook. Pero luego tratas de platicar con ellos media hora y no puedes. Tengo una amiga que ella se dice mi muy buena amiga. Creo que en persona hemos platicado 3 veces, pero ella puede chatear conmigo durante días. Es incapaz de tener una conversación conmigo cara a cara, pero es súper capaz de whatsappear, de mandarme mensajes, de publicarme en Facebook. Y es que en persona no me siento cómoda. Y hay gente que así vive su fe. Se la vive publicando versículos bonitos en Facebook, se la vive publicando que si el día de la mujer, el día del hombre, el día de no sé quién, por cierto no hemos recibido regalo, ¿verdad, Quique? Del día del hombre, ¿no? Seguimos esperando, ¿verdad, Alfredo? ¿Sí? Entonces, para que se apliquen. ¿Cuándo fue? 19 de marzo fue el Día del Hombre. Y se celebra 2 veces, el 19 de marzo y el 19 de noviembre, para que lo apunten. ¿Sí? Así es, claro que sí, así como el de la mujer es. El Día de la Mujer fue el 8 de marzo y a todo el mundo le festejamos y le hicimos todo ahora el Día del Hombre. ¿Verdad, Luis? ¿Te dieron flores? ¿Te dieron chocolates? ¿Desayuno especial? ¿No? Se la debe Irene. ¿No? Pero bueno, a donde voy es esto. Hay gente que se la vive haciendo de su vida una celebración, ¿no? Es como ahora pasaron los atentados en Bélgica, ¿no? Y todo el mundo empezó a subir fotografías de que si Bélgica. Y yo me pregunto, ¿cuántas de esas personas salieron de la tumba de decir, híjole, qué gacho está lo de Bélgica? Y se pusieron de rodillas. Y en vez de pedir misericordia, empezaron a declarar la gloria de Dios sobre ese lugar. Y les aseguro que de todas las personas que publicaron algo acerca de Bélgica, ninguna.
porque no han salido de la tumba, porque son víctimas de los hechos ajenos a su vida. Hay gente que se siente ofendida. Es como aquellos que dicen, ve esta niñera, y pasan el video de la niñera maltratando al bebé. Publica, para que no se haga. Y dices, ¿y de qué sirve que lo publican si lo único que estás generando es morbo? Sigues en la tumba, siendo que la libertad está allá afuera. Que si el maltrato a los animales. El otro día me pasó algo muy interesante y la verdad tuve que hacer conciencia. A mí me da mucho coraje cuando veo que los animales y que si la contaminación y que si no sé cuánto. Y el otro día me encontré cara a cara con un monito de Greenpeace, de esos que andan peleando por las ballenas. ¿Y saben qué iba a hacer? Iba a hacer lo que todos hacemos, ya le iba a sacar la vuelta. Y dije, ya me va a pedir una firma para algo, ¿no? Y el Señor me dijo, espérate y escúchalo. Y dije, espero y lo escucho, pues ahora sí que qué me cuesta, ¿no? Y entonces el tipo me empezó a hablar y me empezó a echar el choro de que aquí, de que allá. Y después me preguntó una cosa así bien directa, me dijo, ¿y tú qué estás dispuesto a hacer para que el mundo cambie? Y dije, ándale, porque mi firma no sirve de nada, ¿no? ¿Cuántos han firmado para que Uber siga en Guadalajara y no pasa nada? ¿Y cuántos han firmado para que Peña Nieto se vaya y no ha pasado nada? ¿No? Y en ese momento me dijo, te voy a retar, haz algo para que el mundo cambie. Si tienes para ir al cine y si tienes para venir de vacaciones, porque estaba yo en Guanajuato, tienes para ayudar al mundo. Me dijo, un cargo a tu tarjeta de crédito mensual va a ayudar a que una organización como Greenpeace pueda seguir ayudando a los animales. Y dije, dije, sí es cierto. Eso es lo único que necesitaba. Pasar del dicho al hecho. ¿Y saben qué? Publicar a Facebook, ¡ay, yo ayudo a Greenpeace con 50 pesos! No ayuda de nada. Decidí apoyar económicamente a una organización y ¿sabe qué? Decidí semanalmente tenerlos en mi lista de oración y estoy declarando, no que Dios los cuide, estoy declarando que ellos van a hacer daños en terrenos del enemigo y que van a rescatar al mundo, por los que no podemos hacerlo porque a nosotros nos toca estar de este lado haciendo otras cosas, punto. Pero hay veces que hay que salir de la tumba. Pero el problema es que hay tanta gente que ve la tumba desordenada y vacía y se quedan en desordenado y vacío. Y cuando oímos desordenado y vacío, ¿le suena algo? El mundo cuando estaba creado, el mundo estaba ¿cómo? Desordenado y vacío. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo? Puso orden. Y después de que hubo orden, ¿qué hubo? Vida y vida en abundancia. Cuando Jesús se encontró con la tumba, se la encontró desordenada y vacía. ¿Y qué puso? Puso orden. Y después salió para que hubiera vida y vida en abundancia. Y nos toca a nosotros tomar esa decisión de poner orden dentro de la tumba, de asegurar de que la puerta quede tan abierta que no se vuelva a cerrar. Y número 3, salir caminando de ella para nunca volver y ni siquiera tenerla que mencionar. Pero nos la vivimos como la señora de las naranjas y luego ¿qué oro? Ay, Señor, ayúdame a salir de esta deuda. No, sal de ella, haz un plan. Yo se lo he platicado a mucha gente. Un día el Señor vino y me buscó y me dijo, René, hay que poner orden en tus finanzas. Agarré, hice un plan y dije, en 10 meses puedo pagar todas mis deudas. Hice un pacto con Dios. ¿Y sabe qué pasó en el pacto que hice con Dios? Dios vino y respondió. ¿Y saben cuánto tiempo pagué mis deudas? En 2. Si me pregunta cómo, todavía no le sé responder cómo. Pero ¿sabe qué? Nunca desde entonces he vuelto a tener deudas. Aquí está mi mamá, que me puede respaldar. Después de ser una persona muy desorganizada en mis finanzas, ahora tengo el gusto de decir, cada mes tengo todo pagado al día. Mi mamá me ayuda mucho porque ella es la que me recuerda, oye, aquí, acá, ¿no? Y se vale, no es mi niñera. Pero ella sabe que siempre puedo decir, no tengo problemas y tengo el orden necesario para que Dios me bendiga. Porque si no tenemos un orden financiero, entonces ¿cómo va a llegar la provisión económica? Si no tengo orden en mi corazón, entonces ¿cómo va a llegar la pareja ideal? Si no tengo un orden emocional, ¿cómo voy a tener amigos? Si no soy organizado en mi trabajo, ¿cómo me van a promover y cómo mis jefes me van a dar un aumento de sueldo?
Todo es una cuestión de orden para poder salir de la tumba, porque el problema es que quien quiere salirse de la tumba corriendo y la conciencia no lo deja. Y ahí se la pasan todo el tiempo, ¿sí? Con un pie fuera de la tumba y con la conciencia adentro. Pero Jesús no. Número 4, y esta es la parte más importante, dice el versículo 7, Mateo 28:7 dice, y ahora vayan rápidamente, ¿cómo? Rápidamente, o sea, no se tarden. Y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Y esta es la parte más importante. Si tú te sales de la tumba, tienes que saber a dónde vas. Porque antes de que el Señor te saque de algún lado, te tiene que dar una visión hacia dónde vayas. Y piensen esto es lo mismo que Dios hizo a lo largo y ancho de todas las historias de la Biblia. Lo primero que hizo Dios antes de sacar a alguien de su condición fue darle una visión. Dios llegó, ¿sí? Y les dio una visión a Adán y a Eva. Y en esa visión les dio 5 instrucciones y les dijo lo que tenían que hacer. Y luego dice la Biblia, y llovió sobre la tierra porque antes no había quien la cultivara. Quiere decir, Dios no le había dado visión a ninguna persona antes de este tiempo. Pero Dios le dio una visión a Adán y a Eva y hasta hizo que lloviera. Y hay mucha gente que dice, no, René, es que ¿cómo vamos a ir a este lugar? Pero la mayoría de la gente vive pensando, es que las cosas se están dando, debe de ser de Dios. Y no existe tal cosa como se están dando las cosas. Si no hay visión, no es de Dios. Si no hay visión, no es de Dios, porque Dios tiene un proceder. Dios vino y le dijo a Noé, constrúyete un arca porque va a haber un día en donde se va a inundar la tierra. Y le dijo, te aviso 250 años antes, para que te apures. A todos los hombres y a todas las mujeres, Dios les dio una visión. Una mujer muy interesante, Ruth. Ruth llega, ¿sí? Y conoce un hombre y se enamora de él, pero este hombre era judío. Era un hombre con visión. Y cuando su marido muere, dice, lo único parecido a él que tengo es mi suegra. Y se va y se le pega a la suegra porque dice, si mi marido tenía visión, este tenía visión. Y entonces la mujer lo único que hace es que se regresa al lugar de visión, se regresan a Israel. Y cuando llega a Israel se conoce al hombre de su vida, a Booz. Y dijo, este hombre tiene visión y se le pegó como garrapata. Dijo, ahí es cuando entendemos, cuando David decía, es mejor vivir un día en tu casa que 1000 años fuera de ella, porque un día, sabiendo dónde vas, es mejor que 1000 años de la libertad que el mundo predica. Es que yo soy dueño de mi cuerpo. No, no eres dueño de tu cuerpo, menso. ¿No? El otro día platicábamos con Isaac, estábamos platicando acerca de los tatuajes, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿tú nunca te harías un tatuaje? Le dije, número 1, la Biblia dice que no lo hagamos. Pero número 2, le digo, para tener un tatuaje tienes que tener una visión. Porque ahora hay que ponerlo en un lugar que lo vean, pues si no, ¿para qué te lo pones? Y si te lo pones en un lugar para que lo vean, pues tienes que tener un plan de cómo vas a cuidar tu cuerpo, ¿no? Y aparte tienes que tener una versión de decir y una justificación de decir, esto lo traigo por esto. Pero qué problema cuando te pones, ¿no? ¿Cómo está el video que se pone la muchacha cuando se ponía un osito aquí, ¿no? Y 30 años después el osito nomás está así apretado porque pues ya, ¿no? Hay una responsabilidad. Si tienes uno aquí en el brazo, ¿no? Y luego hacías el conejo y se levantaba el tatuaje y 30 años después en vez de levantarse se cuelga, ¿no? Tienes que tener una visión para hacer todas las cosas que quieres hacer. ¿Te quieres casar? No te puedes casar porque se siente bonito, porque tienes una pareja o porque se siente bien estar con alguien. Tienes que tener una visión de envejecer y como hombre de enterrar a tu mujer cuando se muera, porque Dios se la llevó, no para enterrarla antes, porque luego hay muchos que hacen planes, ¿no? Pero se trata de eso. Dios hizo exactamente lo mismo. Le habló al pueblo y le dijo, este es el tiempo en el que el Hijo del Hombre vino, murió, pagó por el pecado,
puso orden en la tumba de manera que ya no hubiera nada en contra de él, salió y les dijo, los veo en Galilea. Y les dio una visión para el siguiente paso. Y esa es la parte interesante, y eso es algo que me fascinó cuando vi esta película que les comento. Porque ¿saben qué pasó? Estos hombres, en vez de estar llorando porque Jesús había muerto, o en vez de poner un altar, como lo ponen luego en el metro, ¿no? Se apareció la Virgen de Guadalupe en una tortilla en el metro, y entonces, en vez de preguntarle a la Virgen de Guadalupe qué es lo que quiere, le ponen una cajita de vidrio y todos se quedan ahí en el metro viendo la tortilla. Y no se trata de ver la tortilla, porque imagínense el día de hoy lo que sería en esa tumba. El mundo se hubiera quedado enclochado alrededor de la tumba. Pero cuando vieron la tumba vacía, había un mensaje, había una instrucción, había una visión. Y les dijo, nos vemos en Galilea. ¿Y saben qué? Yo no estoy esa es la parte que tengo que ponerme a investigar, pero me impactó mucho, porque los creadores de la película pusieron como que estos hombres llegaron al mar de Galilea, que es un lago, realmente, ¿no? ¿Y saben qué hicieron? Pues no tenían que comer y se pusieron a pescar. Y se pusieron a pescar toda la noche y no pescaron nada. Y en la mañana llevan de regreso y se encuentran con Jesús. Y entonces dije, claro que tiene todo el sentido, porque llega Jesús y le dice, ve y pesca de aquel lado. Y dije, claro que va a ser el mismo Dios. Tengo que investigar si históricamente fue de esa manera, pero dije, espiritualmente hace todo el sentido. Porque si Jesús dijo que se iban a ver en Galilea, pues les iba a enseñar algo en Galilea y se iba a volver a encontrar con ellos. Si Dios te permitió que salieras de tus deudas, no fue para que tuvieras tranquilidad. Si Dios te permitió que te casaras, no fue para que fueras feliz, sino para darte una visión a dónde tenías que ir. Si Dios te dio un trabajo, no es para que tuvieras trabajo, sino te dio una visión y un propósito para que cumplieras en ese lugar. Y de eso se trata. Y esa es la parte que nos falta muchas veces como cristianos. Aquí estoy ya. Gracias, Señor. Y me encanta porque todos empezamos nuestras oraciones, Señor, gracias. Pero pocas personas nos atrevemos a decir, Señor, ahora muéstranos. ¿A dónde nos vas a llevar? Señor, muéstranos qué es lo que esperas de nosotros. Señor, dinos claramente qué es lo que esperas, para que nosotros vayamos presurosos a hacer esa parte. Pero nos encanta estar sentados desde adentro de la tumba, viendo hacia afuera. Y ese es el problema de la mayoría de los cristianos, que no entienden que el día de hoy celebramos que Jesús salió, pero juntamente con Él salimos nosotros. Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Vámonos a Gálatas 3:29, por favor. Gálatas 3:29, en el Nuevo Testamento. Me dicen, ya estoy aquí cuando estén ahí. ¿Sí? Gálatas 3:29 dice, y ahora que pertenecen a Cristo, ¿cuándo? ¿Sí? Son verdaderos hijos de Abraham, quiere decir, sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Dios le prometió a Abraham que iba a ser un pueblo. Y el problema es que yo no veo pueblos aquí. Porque si nosotros fuéramos esos que salimos de la tumba junto con Jesús, quiere decir que mañana tendríamos a 10, a 15, a 20 o a 30 personas conquistadas para Cristo. Y no es un reclamo, es una alerta. ¿A cuánta gente le hemos hablado de Cristo? Yo me acuerdo mucho cuando Oscar llegó a esta casa. Oscar llegó aquí un 6 de enero. Y en febrero fue luego, ¿verdad? Les dije, vámonos a Mazatlán, a las misiones. Y me volteaba a ver así como con cara de, ¿yo por qué? Y llegamos a Mazatlán, había pasado un mes de que había conocido a Cristo. Y sin darse cuenta ya tenía un montón de cosas que hablarle a la gente. Y llegaba conmigo y me dice, es que pareciera que Dios me los paró enfrente porque hay pura gente que necesita de lo que Dios ha hecho en mí en el último mes. No, le dije, Oscar, es que Dios te sacó de una tumba y te trajo a Galilea, a donde tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y a un mes de haber conocido a Cristo, tuvo la capacidad de llevar a otros a Cristo. La promesa de Abraham se estaba cumpliendo en él. No, hermano, es que yo apenas tengo 15 años en la iglesia, soy un bebé espiritual.
No, le digo, es así como, ¿cómo se llamaba el niño este, el que salía en Televisa, ¿no? Que era así un bebesote grandotote. ¿Eh? Genruchito, era un genruchito, ¿no? No servía para nada más que para llenar el pañal. ¿Sí? Y el biberón, estar tomando lechita y dices, no. Y yo siempre le he dicho, si Dios pudo con Oscar en menos de un mes, ¿qué no habrá de hacer por medio de nosotros? Pero lo que pasa es que nosotros vivimos dentro de la tumba y tenemos todos los pretextos para no salir de ella. Que si la familia, que si el trabajo, que si la economía, que si lo que sea. Y estamos sentados en lo incómodo de una tumba de piedra, anhelando el solecito y el airecito de afuera. Nos conformamos cuando entra así de refilón el solecito y ponemos un pie y decimos, ¡ay, qué calientito y qué rico! Sin darnos cuenta que allá afuera está lo que Dios nos llamó a hacer. Estamos tan concentrados en nuestras carencias que no somos capaces de escuchar la abundancia que Dios tiene para nosotros. Y eso sí está bien grueso. René, ora por mí, porque voy a presentar un examen. René, ora por mí para que se dé un trabajo. Y yo, ¿pero por qué? ¿Para qué voy a orar yo algo que Dios no te ha dicho? O peor tantito, que Dios te quiere decir, pero que tú no quieres escuchar. ¿Para qué voy a orar yo por algo que tú no quieres escuchar? El otro día se lo decía a Nancy. Me decía Nancy, oye René, ¿qué habré de hacer? Lo único que tienes que hacer, Nancy, es sentarte y llorar. ¿No? Y era como cuando traes un globo de esos llenos de agua, ¿no? Que lo único que necesitas es hacerle así para que se reviente, ¿no? Apenas le iba a abrazar, ya estaba llorando ahorita. Le digo, no necesitas que yo ore, necesitas tú llorar para que vacíes tu alma y para que limpies tu alma y para cuando tu alma esté tan vacía, que Dios la llene con su voz. ¿Para qué voy yo? ¿Por qué voy yo a desperdiciar? No mi tiempo, el tiempo de Dios. Siendo que Dios nos dijo que Él sabe lo que vamos a orar antes de que abramos nuestra boca. ¿Por qué voy yo a desperdiciar la intimidad que Él tiene para conmigo si su intimidad está llena de voz, de palabras, de cosas, de propósito? ¿Y sabe de qué tiene que estar nuestro corazón lleno? De disposición. La pregunta del millón es, ¿por qué nosotros nos quedamos con nuestro tiradero dentro de la tumba, siendo que Jesús la ordenó y salió de ella? René, es que leo la Biblia y no la entiendo. No, es que es como cuando estás tratando de encontrar tu celular dentro de la bolsa desordenada. ¿Nunca han visto a las mujeres maravillosas esas que traen una bolsa? Yo no entiendo para qué traen una bolsa con tanto mugrero si lo único que hacen es cuando tiembla el celular les... Y nada más se revuelve más y menos se encuentra en el celular. ¿No? ¿Y saben qué es mejor todavía? Porque timbra el celular, se pierde la llamada, encuentran el celular, llamada perdida, y lo vuelven a echar dentro de la bolsa. Y es así de, ¿cómo? Sabiendo que pudieran salir a la calle con las tres cosas. Parte de la magia de la bolsa. Sabiendo que pudieran salir a la calle con las tres cosas que sí necesitan, ¿no? Con las tres cosas que sí necesitan y nunca batallarían, ¿no? Miren, yo le digo al Señor, Dios, eres sabio como pocos. Hoy en la mañana iba yo saliendo de casa y una de las cosas que el Señor me enseñó hace mucho tiempo es, carga siempre una Biblia extra porque siempre va a haber alguien que la necesite. Y ustedes me han visto, en lo que llevamos de este año, no ha habido un domingo donde no preste mi Biblia, ¿no? Siempre hay alguien. Y hoy en la mañana le decía al Señor, ay Señor, tengo una maleta llena de Biblias porque ni siquiera la he abierto, ¿no? Y me dijo, llévate 2, vas a necesitar 2, ¿no? Y nada más le dije a Susi, haz el anuncio y cuántas Biblias se vendieron las que se necesitaban, ¿no? Porque pude haber traído 20. Pero Dios es sabio, Dios es bueno y hay veces que es importante escuchar la voz de Dios. Porque Dios no es un adivino y Dios no es un oráculo. Dios conoce la necesidad de quien verdaderamente quiere hacer algo por Él, con Él y para Él. El día de hoy, Dios nos está llamando a que nosotros recibamos una herencia en donde nosotros tengamos un pueblo y donde nos multipliquemos en lo que Él ponga en nosotros. Pero Dios no va a multiplicar muertos.
Porque yo me quiero imaginar que aquel valle de huesos, ¿sí?, que había allá donde fue Jeremías llamado, eran todas esas personas que trataron de salir de una tumba desordenada y que trataron de salir siguiendo la voz de su corazón y no la voz de Dios. ¿Y saben qué les pasó en el camino? Se murieron todos en el mismo lugar, en la incertidumbre. En la incertidumbre. Y hay gente que vive una fe llena de incertidumbre porque no sabe lo que va a pasar mañana y vive frustrada porque no sabe si Dios le va a dar o si Dios va a contestar. Pero Dios dijo, no, tú pon orden y escucha mi voz y yo te voy a dar una visión y mañana vas a saber puntualmente qué es lo que tienes que hacer y no vas a tener que querer porque yo voy a poner en ti el querer como el hacer. Estoy escribiendo una serie en el sillón rojo acerca de la oración y le decía, el peor problema que tiene la gente, ¿sí?, el peor problema que tiene la gente es que cree que tiene que acercarse a Dios, cuando Dios nunca dejó que ningún hombre y que ninguna mujer se acercaran a Él. Todos fue Dios y los buscó. Eso quiere decir, Dios no está esperando pacientemente que nosotros nos decidamos. Cada vez que alguien viene y nos dice, este es el tiempo que te levantes a servir, ¿sabes cuál es el tiempo? Porque es Dios el que te está buscando. Porque Dios te está buscando. ¿Sabes cuál es el tiempo de empezarte a congregar y ser fiel? Este es el tiempo porque Dios te está hablando a ti y no a tu vecino que no vino. Porque somos muy buenos. Esta palabra está muy buena, la voy a apuntar porque mi vecina seguramente le va a pegar. No, Dios te está hablando a ti, a ti, a ti, a ti. Y Dios es capaz de mover a una persona de ciudad para que venga y le hable, ¿o no, Isaac? Isaac es hijo de pastores. Isaac sabe mejor que nosotros lo que hay que hacer porque él creció en una cuna cristiana y él sabe de lo que se trata venir a servir. Y sin embargo, él escuchó algo que Dios le dijo y desde el día que vino a buscar escuela, Dios le habló, ¿o no? Y Dios ha roto todos sus paradigmas porque no es la visión de su iglesia la que Dios quiere seguir, sino que Dios quiere darle una visión específica, personal y única a Isaac. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. No es que aquí sea una mejor iglesia o allá sea una peor iglesia, no tiene nada que ver. Es la relación personal e independiente. Y hay veces que una iglesia se puede convertir en una tumba. Porque piense esto, si hay una tumba vacía o una tumba abierta, todos asumimos que dentro de la tumba hay ¿un qué? Un muerto. Y lo que la gente que está afuera espera, nadie espera que el muerto salga, ¿no? ¿Qué es lo que, si tú sabes que hay una tumba abierta y adentro hay un muerto, qué es lo que esperarías? No, porque está adentro y tú estás afuera. Lo primero que esperarías es que el muerto empiece a apestar. ¿Sí? Y hay mucha gente que es eso, es que la gente piensa, yo estoy en la tumba, y yo les platico mi papel, ¿no? Yo estoy en la tumba y el pastor está afuera, y yo estoy esperando que el pastor empiece a ver mi pecado, y que el pastor empiece a ver lo malo de mi vida. Y dices, no, pues yo para qué me voy a sentar afuera a oler tu mugrero, pues no. Pero es que mucha gente actúa dentro de la tumba como los de afuera esperan que suceda. No, es que en esta iglesia todos somos así y entonces ahí está todo el mundo, cada quien en su tumba haciendo lo mismo. No, espérame. Yo no espero que tú apestes. Yo no espero que tú hagas. Yo espero que tú salgas, porque tú estabas dentro de la misma tumba de Jesús. Nada más que Él ya salió y ahora es tiempo que tú decidas salir y caminar hacia donde Él te diga que tienes que caminar. Porque el día que Él te dé un plan, ese día las cosas no se van a dar. Tú vas a tener la autoridad suficiente para hacer y decir todo lo que Él necesita. Ese día tú vas a poder gobernar sobre tus emociones. Ese día vas a poder gobernar sobre tu cuerpo. Ese día vas a poder gobernar sobre tus enfermedades. Ese día vas a poder salir caminando y dejar todo ordenadito ahí atrás en la tumba. Lo único que necesitas es una visión. Y lo he platicado alguna vez. Una vez estábamos platicando Susana y yo, ¿no? Y me dice Susana, es que yo ya no me voy a poder comprar un coche estándar nunca en mi vida porque tengo artritis. Y le digo, no, pues está muy padre, todo lo que está allá dentro de tu tumba está muy bien.
Pero Dios nunca te dijo que te prepararas para vivir con artritis, ¿o sí? Y ese día le dije, entonces, ¿en dónde está el poder de la cruz y el poder de la sangre de Jesús? Le dije, no es que tú ahora digas por fe, no, ahora tienes que escuchar la voz de Dios y saber qué te dice acerca de eso. Y lo más chistoso es que después de meses de estarla pensando en comprar coche, de repente se te dio lo del crédito, se te dio lo de todo y traes un coche estándar, como a ella le gusta. Así suceden las cosas. Llega un momento en el que cuando Dios nos da una visión, y Dios nunca le dijo, Susana, a tus 25 años te vas a quedar paralítica, porque mira qué padre que te has esforzado y que has trabajado y que tienes 2 carreras y que eres bien buena gente. A partir del día que Susana decidió creerle a Cristo, su ministerio ha crecido. Desde ese día, los jóvenes de la iglesia han estado profundizando. Son un grupo de amigos. Su trabajo, vas bien, ¿no? Trae su coche y la enfermedad luego pues como que quiere regresar porque el enemigo trata de distraernos de las cosas que Dios nos dijo. Pero la pregunta es, ¿qué es más importante, lo que sientes o lo que Dios te dijo? Porque dentro de la tumba siempre vas a oler a muerto. Porque para eso son las tumbas. ¿No? Para eso son las tumbas. Imagínense nada más, creo que se los platiqué la semana pasada. En Alemania, cuando tú entierras a un muerto, la tumba en donde lo entierras nada más te pertenece durante 25 años. O sea, en lo que echas al muerto, en lo que se descompone y en lo que ya no hay nada. Y el problema pasaba, porque aquí en México pasa, que luego hay tumbas que tienen 200 años y no pasa nada y ahí siguen, ¿no? En Alemania tienes que pagar anualmente una renta, tienes que pagar para que alguien venga y limpie la tumba y tienes que ponerle flores y decorarla todos los años. Y mi abuela decidió enterrar a mi abuelo, luego puso las cenizas de mi tío ahí mismo y luego después le hizo una tumba ficticia a mi papá porque mi papá está enterrado aquí en México, donde estaba él. Y ahora en enero se cumplieron 25 años de que habían enterrado al abuelo. Y la abuela me habla con gran carga y dice, es que me siento muy mal de quitar la tumba de tu papá. Y yo dije, ay, híjole, mano, la tumba de mi papá. Y dije, creo que la tumba donde mi papá sí está. Tengo como 20 años que no voy. Dije, ¿por qué se sentirá mal? Me dice, es que si no pago no sé cuánto dinero, y me lo puso así como que sablazo de, manda dinero, la casa pierde, nos van a quitar la tumba. Y yo, ¿y? Hace 25 años que no hay nadie ahí adentro. Hoy en la mañana hablaba con ella y me decía, René, ¿no sabes la libertad que siento de que no tengo que ir cada 3 semanas al panteón? ¿No sabes la libertad que tengo que ese dinero que antes gastaba en el panteón, ahora lo puedo gastar en mí? ¿Sabes qué? Bajé de peso porque pues mi abuela tiene 85 años y está en esa etapa en donde pues, no hacen más que bajar de peso. Y dice, ay, me compré un suéter tan bonito, pero no me lo hubiera podido comprar porque tendría que pagar el panteón. Y dije, ay, ya saliste de esa tumba, abuela, porque estabas enterrada junto con el abuelo, con el tío y con el papá ficticio, ¿no? Y hay veces que nosotros estamos amarrados a las cosas que creemos y el mundo nos dice, alguien te dijo que tienes que estar cuidando una tumba. No. Mi mamá tiene 20 años de viuda. Y a mi mamá le podemos decir literalmente que es la viuda alegre porque se la pasa de maravilla. Se la pasa del tingo al tango y que si compra coche, que si se va del otro lado del mundo. Y dices, pues es que... Y era muy difícil porque cuando mi papá murió, mi mamá se la pasaba en cama llorando. Nos fuimos a estudiar mi hermano y yo, y mi mamá se la pasaba llorando. Hasta que un día se dio cuenta que no se iba a morir. Hace como 10 años, no, un poquito menos, fui a visitar a mi mamá. Y le dije a mi mamá me dice, es que yo ya pronto me voy a morir. Mi mamá tenía 65 años en ese entonces. Y me dijo, ya pronto me voy a morir. Y yo le dije, espérame mamá, a ti, cuando menos, te quedan 30 años de vida. Y cuando se lo dije, se impactó. Y ese día decidió que tenía que hacer un plan para los siguientes 30 años de vida, porque apenas se había vivido 2/3 partes de la vida que sabemos que vamos a tener, más la que Dios nos vaya a regalar. Y ese día se reactivó y empezó a hacer un plan. Y les aseguro que mi mamá sigue teniendo un plan como si fuera a vivir 95, 100 años. Porque sigue gastándose la herencia como si le fuera a alcanzar hasta ese día. ¿No? Pero lo importante es eso. Ahora estuvimos esta semana visitando a mi tía, que es hermana de mi mamá,
Y se casa su última hija, que había sido así como que su razón de vivir. Y sabe que era bien chistoso. Estuvimos 3 días con ella y lo único que decía es que ya pronto me voy a morir. Y yo decía, claro, pues es que no tienes un plan para los siguientes 30 años de tu vida. Y hay gente que está ya sentada dentro de su tumba esperando morirse. Y es tan importante como, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Y en ese momento empezó a hacer un plan. Por eso dice la Biblia, el pueblo que no tiene visión se desenfrena. Y hay gente que vive desenfrenadamente porque no tiene un plan para mañana, ni para pasado, ni para ningún día. Ese plan se llama profecía. Ese plan se llama la ley de Dios. Y ahí hay un plan para ti y para mí, para que podamos caminar fuera de la tumba y dejarla ahí atrás. Eso nos quiere decir que el día de hoy no solamente celebramos que Jesús haya resucitado. El día de hoy celebramos que tú y yo resucitamos juntamente con Él. Que nosotros tenemos la misma capacidad, gracias a su sangre, a su sacrificio y a su plan, la capacidad de salir de la tumba en donde estábamos muertos. Tenemos la capacidad de salir de nuestros propios pensamientos y de nuestros sentimientos y podemos caminar hacia algún lado. Porque no es suficiente decir, quiero estudiar medicina, Jimena, ¿sí? Porque fuera de la medicina, pues qué padre es estudiar medicina, te vas a pasar 5 años más el internado, más la especialidad y te vas a pasar 15 años estudiando medicina. ¿Y qué va a pasar a partir del día 15 años más un día? Y si no tienes una visión para ese día, ¿qué va a pasar? Eso es lo menos peor. No, es que pasa. Se lo decía yo a Quique. Quique un día llegó y me dijo, René, ¿sabes qué? La Sofía me late cacahuate, ¿no? Y desde ese día Quique quería salir corriendo a decirle, mija, venga Checongueli, ¿sí? Y el día, ¿y qué ha pasado? Y aquí está Quique, el día que ha pasado es, desde ese día pasado es, hemos sembrado en Quique una visión de parte de Dios de las cosas que tiene que haber, ¿o no, Quique? ¿Sí? Y desde entonces Dios, también Sofía ha venido y dice, oye, pues es que dice el Quique que le crujen mis huesos. Y le dije, tus huesitos en otro lado, mi reina, hasta que no pasen las cosas como tienen que hacer. Y lo primero que ha pasado en la vida de los dos es que Dios ha puesto orden, ¿o no? Y ahora Dios está poniendo una visión para que puedan salir de la tumba de la soltería y puedan caminar hacia ese lugar donde Dios los pueda poner, juntos o separados. Eso ellos lo tendrán que decidir cuando Dios les haya dado una visión. No porque Nancy diga, ay, qué padre, y siempre se alegre cuando hay novios en la iglesia, quiere decir que sea de Dios, ¿no? Porque donde Dios ponga una visión, Nancy quiere ser la madrina de todo el mundo, ¿sí? Pero se trata de esto, el día que Dios termine de hablar a sus oídos, ellos van a poder caminar en libertad. Y ahora sí, es eso, tienen que salir de la tumba de su actual condición. Y no es que su actual condición sea mala, porque piensen esto, la condición de Jesús nunca fue mala, porque aún habiendo muerto en la cruz, Él gobernó. Aún bajando al infierno, Él gobernó. Y aún resucitando, Él gobernó. Porque había un plan. Antes de crear al hombre, la cruz ya estaba planeada. Quiere decir, en la condición en la que te encuentras ahorita no es mala. Es parte del plan. Ahora nada más necesitas conocer el plan y seguir el plan. Porque nosotros, imagínate nada más, ¿qué pasaría con nosotros? Te pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá tenía 50 años cuando enviudó. Y en ese día ella decidió que su vida se había acabado. Imagínate si siguiera viva con ese pensamiento, hubiera desperdiciado los últimos 20 años de su vida. Y miren, mi mamá aquí está, ella no nos deja medir. Dios la llevó a viajar por el mundo antes de casarse. Dios la llevó a viajar por el mundo cuando estaba casada. Y mi mamá se ha ensañado con el mundo desde entonces porque sigue viajando. Pero dices, ¿por qué Dios va a dejar de hacer algo nada más porque una etapa se terminó? Ahora, si Dios te va a llevar a un lugar, más vale que te lleve con un propósito. Porque si Dios te lleva al otro lado del mundo y no haces más que tomarte fotos para el Face, entonces estás peor que en la tumba.
Va a llegar un momento en que te quedes tirado como los huesos de Jeremías. En todo lugar, por eso dice la palabra de Dios, todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Cristo y a los que somos llamados conforme a su propósito. Y la gente lo toma para lo malo. No, también es bueno. Miren, Rafi, aquí está. ¿Cuántos años tenías tú estudiando la Biblia? Un montón, como, ¿sí? ¿Sí? Y ahora que llegó a la iglesia es una de las cosas, a mí me encanta decirlo, y no porque sea nuestra iglesia, sino porque entiendo lo que Dios está haciendo. Cada clase de los jueves con la señora Rafi siempre dice, ahora sí entendí, ahora estoy viendo lo que Dios quiere hacer en mí, porque antes era una clase linda. Y ahora que sale con la conciencia de que va al siguiente nivel. ¿No? Porque ir a misa pues era muy fácil. Pero si no vas a misa con un propósito y no sales de ahí con un plan para lo que sigue, entonces estás dentro de la tumba viendo a los que están afuera y dices, qué padre. Es que Dios me permitió. No, Dios no te permitió nada porque no has salido de la tumba. Dios no funciona dentro de la tumba. Dentro de la tumba lo único que hay es muerte. Hay apestazón, hay podredumbre. Si hay cosas en tu vida que no te gusta, quiere decir que sigues dentro de la tumba. Porque dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Tienes que salir a Galilea. Tienes que ir y pescar en las aguas. Tienes que atreverte a echarte un chapuzón en lo que Dios tiene planeado para ti. Así que el día de hoy vamos a celebrar eso. El día de hoy le vamos a dar gracias a Dios porque no simplemente resucitó Él, sino que nos llamó a resucitar. Y vamos a hacer un pacto con Él, en donde no vamos a atrevernos a vivir un día más sin escuchar su voz y sin tener un plan para lo que sigue. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie, por favor.